Pero esta noche, Dios me conceda la gracia y San José nos ayude a iluminar nuestras dificultades, nuestros obstáculos, saber que esas grandes murallas que se nos levantan, que son las dificultades, los obstáculos, no son tantas veces esas barreras que nos ayuden a continuar, sino que al contrario, las podamos mirar y ver como un don, como un regalo que tantas veces Dios nos pone para avanzar, para caminar y no para quedarnos ahí. Dice el Papa, les voy leyendo un poquito y a la vez les voy explicando un poquito. Al contemplar los problemas por los que pasó San José, por ejemplo, el cómo encontrar un techo para Jesús, cuando la Virgen María estaba encinta y estaba a punto de dar a luz, ¿se imaginan ustedes a San José buscando una casa con María para que ella pueda dar a luz? ¿Te imaginas esa dificultad? ¿Te imaginas ese obstáculo y que San José lo va a ver como un don, como un regalo de parte de Dios? Y dice el Papa, al contemplar los problemas que pasó San José, como encontrar un techo para Jesús, o tener que vivir como un forastero de aquí para allá, porque Dios le hablaba a través del ángel en los sueños, y tener que moverse de ahí para ir para otro lado, y en su creatividad San José iba encontrándose con los acontecimientos de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿por qué Dios, dice el Papa, no intervino directa y claramente en esos momentos? Porque si Dios, que nos estaba regalando a través de nuestra Madre Santísima el nacimiento del Salvador del mundo, ¿por qué Dios le permite a San José pasar por estas dificultades, por estos obstáculos? Porque Dios podía haber intervenido de una manera directa, como dice el Papa, y de una manera clara. Pero sin embargo Dios se fía de esa valentía creativa que tiene San José. Y la valentía creativa, hermanos, también lo tenemos nosotros. Es un don, es un regalo que Dios pone en cada uno de nosotros también. Y San José, que está tocado por Dios, lo que va a hacer es poner a prueba, incluso lo va a poner su valentía creativa, ¿para qué? Para poder ayudar al plan de Dios. Y dice el Papa, Dios, a pesar de eso, le ayuda a San José para actuar a través de esos obstáculos y de esas dificultades. Por eso dice el Papa, José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. San José pudo ver más allá con esos ojos humanos, sino que pudo ver más allá con la gracia de Dios, que esas dificultades, que esos obstáculos eran para él signos de la presencia de Dios. Y esto, hermanos, hay que tenerlos presente. Ver los obstáculos, ver las dificultades como dones, como regalos de parte de Dios en nuestra vida. Nada imposible para Dios, hermanos. Nosotros humanamente podemos ver los obstáculos como barreras, podemos ver los obstáculos de manera humana y pareciera que fueran grandes murallas. Pero si los miramos desde la óptica de Dios, desde la fe, vamos a ver que son regalos que Dios nos pone, nos da en nuestra vida para encontrarnos muchas veces hasta con el mismo Dios. Dice el Papa, el cielo intervino confiando en la voluntad creativa de San José. O sea, Dios interviene, pero se fía de la voluntad creativa de José. ¿Cómo? Dice el Papa. Primero, cuando José llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz. Les decía un inicio, ¿te imaginas la angustia, lo que San José humanamente ha vivido en no encontrar un lugar donde nuestra Madre Santísima pueda dar luz al Salvador del mundo? Pero San José, con esa, imagínate, valentía creativa que tiene, ¿qué es lo que hace? Dice el Papa, arregla ese establo, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar de acogida, porque ahí nació el Salvador del mundo, fíjate, en un establo. ¿Y San José qué hace? Con su creatividad lo arregla, porque el que viene es el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, y él lo que es arreglarlo, ¿para qué? Para convertir ese establo en un lugar de acogida, no tan solo de acogida para los animales que estaban en ese establo, sino, si ustedes se dan cuenta,
que en los evangelios los primeros que van a ver esta gran noticia del Salvador del mundo, ¿quiénes son? ¿A quiénes se van a acoger primero? A unos pastores que se van a sentir acogidos en un establo que San José, con su valentía creativa, ha arreglado, ha adornado, dice el Papa. También vemos esta valentía creativa, dice el Papa, de San José ante el peligro inminente de Herodes, cuando en sueños se le aparece el ángel y le dice que Herodes va en busca del niño para matarlo. Y el ángel le dice que se mueva de donde estaba, que salga de Jerusalén y que vaya a Egipto, la huida a Egipto. ¿Y qué hace San José? Dice el Papa. José, que fue alentado en sueños para proteger al niño, en medio, fíjate, de la noche, organizó la huida a Egipto. Organizó la huida a Egipto. Y el Papa lo ve eso como una valentía creativa de San José. La organizó. Se podía él haber quedado ahí, pero con esa valentía creativa que tenía San José, lo organizó para salvar a María Santísima, pero también para salvar al Salvador del mundo. Ante esa dificultad que se le venía de que iban a matar al niño, San José, con su valentía creativa, ¿qué es lo que hace? Fíjense lo que dice el Papa: organizó la huida a Egipto. Por eso les voy poniendo también, hermanos, algunos pensamientos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos enfrentamos a un problema? Y muchas veces podemos detenernos ante los problemas e incluso hasta bajar los brazos y dejarnos incluso hasta vencer de las dificultades. Pero recuerda, dice el Papa, las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Fíjate lo bonito de este pensamiento que el Papa nos regala esta noche. Las dificultades, tus obstáculos, son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Hay cosas que de repente ni tú piensas tener en el corazón, en ti. Y ante una dificultad salen a relucir. Ese es el don de Dios. Ese es el regalo de Dios, que Dios te lo va poniendo. Y que muchas veces nosotros nos sorprendemos ante eso. Porque nos damos cuenta que también esta valentía creativa de San José, también Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, fíjense, Martin Luther King, un gran líder, tiene este pensamiento también: prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad. Prefiero los que encienden una luz a los que maldicen la oscuridad. Porque muchos de nosotros nos podemos quedar en la dificultad, en el obstáculo, renegando. Y muchas veces hasta echándonos la culpa de esa dificultad, de ese obstáculo. Pero sin embargo, Martin Luther King nos dice: prefiero los que encienden una luz a los que maldicen la oscuridad. Los que en el fondo, con esa, fíjate, valentía creativa, saben que ese obstáculo que Dios muchas veces nos pone, o la vida nos pone, nos damos cuenta que en el fondo, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, podemos superar ese obstáculo. Una enfermedad, algo que podemos estar pasando humanamente, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida. Y nos damos cuenta que las dificultades, muchas veces los obstáculos, nos ayudan a crecer, a avanzar. Dichoso aquel que se encuentra con un obstáculo y sabe y lo mira desde la gracia de Dios como un don, queridos hermanos. Dice el Papa, sigo tocando palabras textuales del Papa: en los relatos del Evangelio se tiene la impresión, en los que hemos leído, ¿no?, cuando José llega a Belén y no encuentra un lugar y va al establo, y en lo segundo, ¿no?, cuando la huida de Egipto ante la persecución de matar al niño por parte de Herodes. Dice el Papa, en estos relatos se tiene la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Y sin embargo, dice el Papa, pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, de los grandes, de los poderosos que pareciera que triunfan, dice el Papa,
Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y esto, hermanos, pareciera que lo vemos en la vida diaria. Y lo vemos en la vida diaria. Que los poderosos, los grandes de este mundo triunfan ante el mal que se nos avecina. Sin embargo, nos dice el Papa, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Hasta Dios se vale, hermano, dice San Felipe Neri, Dios se vale tantas veces a veces del mal, fíjate, permite un mal para sacar un bien mayor. Y eso también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, fíjense, San Juan Pablo II, en su vida, que eso también nos tiene que ayudar mucho, Dios también le concedió la valentía creativa. Y aquí al final vamos a ver un videíto también corto de cómo él pasó también por el sufrimiento, así como San José pasó sufrimiento, pasó dificultades, San Juan Pablo II también pasó por esto. Pero San Juan Pablo II también tuvo esta valentía creativa de poder ver las dificultades, de poder ver los obstáculos como una ayuda de parte de Dios, no como algo malo para su vida, no como algo malo para su pueblo, Polonia, sino poder ver la dificultad de los obstáculos como una ayuda de parte de Dios, porque al final vamos a ver que desde ese país olvidadísimo, Polonia, Dios sacó un papa, San Juan Pablo II. Vamos a ver cómo Dios ha ido haciendo historia de salvación, también con este pueblo de Polonia, especialmente con San Juan Pablo II. Por eso San Juan Pablo II tiene esta frase: cuando una luz se apaga, otra se enciende. Cuando una luz se apaga, otra se enciende. Cuando vivamos en dificultades, que podemos ver todo oscuro, recuerda que siempre en la oscuridad, por ahí saldrá un poquito de luz, como en la misma noche. Fíjate, cuando uno ve el cielo, pero también por ahí hay estrellas que brillan. Eso, hermanos, estamos llamados también nosotros a vivir también de cara a la esperanza. Dice el Papa San Juan Pablo II, los árboles que crecen en el invierno son los que tienen raíces profundas. Los árboles que crecen en el invierno son los que tienen raíces profundas. Las personas, hermanos, que pasamos dificultades, que pasamos obstáculos, a eso se refiere, los árboles que crecen en el invierno. Que vamos creciendo en medio de todo esto, son los que tienen raíces profundas. Los obstáculos, las dificultades, hermanos, nos ayudan a enraizarnos más, a cogernos más de Dios. No veamos las dificultades, no veamos los obstáculos, hermanos, tantas veces como que si Dios se estuviera metiendo con nosotros, como que si Dios estuviera haciendo la vida imposible a ti, porque esto le podía haber pasado a San José, hermanos. Ver como que si Dios le hubiera estado malogrando el plan a San José, ver como si Dios hubiera querido que en el fondo la maldad entre en él, pero sin embargo Dios permitió. ¿Permitió para qué? Para que en el fondo también San José nos enseñe su valentía creativa, que San José mismo, en el discernimiento que Dios le concedió, ha podido ver los obstáculos, ha podido ver las dificultades, y lo vuelvo a recalcar, hermanos, y lo voy a seguir recalcando, como un don de parte de Dios para su vida, para cada uno de ellos. Otro texto que dice el Papa de cara a San José como padre de la valentía creativa, dice: San José sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. San José sabía transformar un problema en una oportunidad. Si estás pasando una dificultad en tu matrimonio, en tu hogar, como joven, un obstáculo, una crisis, que en el fondo de repente te cuesta aceptarla o nos cuesta aceptarla, fíjate, San José transformó ese problema, esa dificultad, como una oportunidad. ¿Para qué? Para fiarse de Dios, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. La confianza en la providencia, refugiándose en la providencia de Dios. Fíjate, porque Dios es el único, hermanos, que puede sacar de la muerte vida. Dios.
de eso que tú y yo no entendemos y que muchas veces lo razonamos, fíjate, Dios siempre saca algo bueno de eso que tú y yo podemos estar pasando, de esa dificultad, de ese obstáculo. Dice el Papa, a veces pareciera que Dios no nos ayuda, muchas veces podemos pasar por esto, pero si a veces piensas que Dios no te ayuda, dice el Papa, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, en lo que podemos inventar y en lo que podemos encontrar. Por eso, querido hermano, si tú ves en tu vida o estás pasando en tu vida que pareciera que Dios no te ayuda, como que Dios te ha abandonado, como que Dios te ha dejado solo, porque esto le podía haber pasado a San José. Eso no significa, dice el Papa, que Dios nos haya abandonado, que Dios te haya dejado. No, eso no significa eso, sino que Dios confía en ti, en lo que tú puedes planear, en lo que tú puedes inventar, en lo que tú puedes encontrar. Por eso de aquí vamos a ver un videíto, hermanos, de Tony Meléndez. Y quisiera que lo veas para que también podamos, hermanos, ver cómo Dios puede ayudarnos en medio de la dificultad, en medio del problema. Que Dios no abandona, que pareciera que nos abandonara, pero Dios no abandona, sino que confía en ti y confía en mí. ¿Para qué? Para que veamos nosotros en lo que podemos planear, inventar y encontrar. Les invito a ver este videíto para poder continuar, hermanos, con este tema de Tony Meléndez. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y ibas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré, mi amor por ti
Holy Father, we are proud to present to you Me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms of grace. Bien, hermanos, hemos visto este video de Tony Meléndez. Espero que nos ayude, que va de cara también a San José, padre de la valentía creativa. Yo leí el libro de él, de Tony Meléndez, y en el libro, fíjense, él dice que solamente necesitó sus brazos 2 veces. Los necesitaba, los quería. Primero, cuando su padre murió. Él quería abrazar a su padre. Ahí anheló sus brazos, deseó sus brazos. Y luego, cuando lo invitaron al recital en esta Jornada Mundial de la Juventud en Estados Unidos, y el Papa San Juan Pablo II se le acercó para abrazarlo. Él dice que ahí también deseó sus brazos, para abrazar a San Juan Pablo II. Dios también le ha dado a este hombre, fíjate, esta valentía creativa. ¿Por qué esta valentía creativa? Para que aprenda a tocar la guitarra con los pies. Él podía haberse quedado quieto ante la dificultad. Él podía haberse quedado ahí tirado ante las burlas de la gente, de las personas que se le reían a este hombre. Y sin embargo ha sacado fuerza de ahí. Dios le ha concedido esa valentía creativa que lo tenemos tú y yo, querido hermano, lo tenemos tú y yo. Y ha sacado esa valentía creativa ¿para qué? Dios le pone a su padre para que aprenda a tocar la guitarra. Dice que ensayaba 6, 7 horas todos los días. Fíjate, porque él dice 3 cositas. Yo quiero, yo puedo, yo voy. La valentía creativa. Que en lugar de quedarse tirado, en lugar de quedarse ahí, sin embargo, Dios le concede salir adelante, en no quedarse ahí en la dificultad. Al contrario, salir adelante, ensayar 6, 7 horas, porque sabía él que no era un descartado, como dice el Papa, no era un descartado. Él era un instrumento, y es un instrumento porque San Juan Pablo II, fíjense, se lo dijo, Tony, tú tienes que ser un ejemplo de esperanza para mucha gente, darle esperanza a mucha gente que ante las dificultades, que ante los problemas, tantas veces se tiran para atrás. Y tú tienes que ser un instrumento de esperanza, Tony Meléndez. Por eso, querido hermano, que esa noche que estamos tratando el tema de San José, padre de la valentía creativa, San Juan Pablo II también tiene un texto, un mensaje cuando dice: cuando más oscura está la noche, más cerca está la luz. Cuanto más, fíjate, grande sea tu dificultad, tu problema, tu obstáculo, recuerda que más cerca está la luz, más cerca también está la solución. Siempre y cuando aprendamos a ver la luz, a ver que hay una solución para todo esto. Otro pensamiento de otro santo: no sabemos lo hermoso que es la luz
si no hemos experimentado la noche. No sabemos lo hermoso que es la luz si no hemos experimentado la noche. Uno experimenta, fíjense, la luz cuando también tiene que pasar por la noche. ¿Cómo uno saborea el verdadero amor de Dios cuando todo te va bien? Cuando todo nos va bien. Cuando pasamos por aquí, hermanos, por la cruz. Uno saborea el amor de Dios cuando hay que pasar también por la cruz. Cuando uno pasa por la cruz, saborea el verdadero amor de Dios, porque aquí está el amor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Él nos ha enseñado aquí el verdadero amor. Y he tenido que entrar a la cruz. Y también nosotros, hermanos, tenemos que saborear, fíjate, experimentar también la cruz de Cristo, el verdadero amor. Esto que para algunos fue un fracaso, decían, ahí el fracasado, pues este aparente fracaso fue el triunfo para nosotros los cristianos. O sea, tu fracaso, tu dificultad, tu obstáculo, conviértelo en un triunfo, pero no en tus fuerzas, cogido de Dios, porque Dios es, hermanos, el que nos puede ayudar a levantar, a salir de ese obstáculo, de esa dificultad. Y también, hermanos, el Papa habla muchas veces de acontecimientos, de cosas, fíjate, de proyectos. También dice el Papa, ¿cuántos proyectos se han perdido en la vida de la iglesia? Y muchas veces hasta fuera de la iglesia se han perdido proyectos porque en el fondo se han achicopalado, se han tirado para atrás porque pensaban que eso no se puede. Lo que les decía en el tema pasado, hermanos, cuando el Papa hablaba de la psicología de la tumba, donde no se puede hacer nada, Padre, ese proyecto no va a pasar, ese proyecto es imposible. Por eso el Papa dice, fíjate, y lo leo textualmente, no hay proyectos imposibles, hay cristianos mediocres. No hay proyectos imposibles. Hay cristianos que viven en la mediocridad, que todo lo quieren hacer a medias y no lo hacen todo por completo. Hay cristianos, fíjate, hay cristianos muchas veces mediocres, porque para Dios no hay proyectos imposibles. El cristiano convierte la dificultad en un don, como dice, y lo leo textualmente, hermanos, lo que dice el Papa. Convertir lo que aparentemente puede parecer en nuestra vida un obstáculo, hay que convertirlo en un don, en un regalo. Siempre en nuestra vida hay algo providencial de parte de Dios, hasta ese obstáculo, hasta esa dificultad. Hay un momento en nuestra vida en que un obstáculo hay que vivirlo desde Dios, esa dificultad, ese problema. Si lo vives desde Dios, dice el Papa, ese obstáculo se convierte en un regalo de parte de Dios. ¿Cuánta gente, dice el Papa, cuánta gente cuando se ha encontrado con la cruz, fíjense, le ha ayudado a relativizar muchas cosas y a vivir su vida en el gozo y en la alegría cristiana? Dice el Papa, un niño no descansa en los brazos de cualquiera, tiene que ser siempre en los brazos de su madre y de su padre. Igual nosotros, hermanos, ante la dificultad, ante el problema, ante las dificultades, obstáculos, estamos llamados a descansar en los brazos de nuestro Padre, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así, hermanos, podemos ver las dificultades como un don, como un regalo. La Sagrada Escritura, hermanos, también los Evangelios nos muestran, el Papa nos pone un ejemplo también. ¿Te acuerdas de los amigos del paralítico? Aquel paralítico que necesitaba ser curado, ser sanado. Y cuando llegan a la sinagoga, ¿qué se dan cuenta? Que había gente, estaba repleta. ¿Y qué hicieron estos amigos? Los amigos con lo mismo que San José, hermanos, tiene, esa valentía creativa que hacen los amigos. Abren un boquete, abren un hueco en el techo y desde el techo bajan al paralítico y justo lo ponen en medio para que el maestro lo pueda curar. Eso, dice el Papa, eso es un signo muchas veces de valentía creativa. ¿Por qué? Dice el Papa, porque la dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos para haber curado a ese paralítico. Fíjate, la dificultad no detuvo la audacia ni la obstinación de esos amigos. Si estás pasando, como vuelvo a decir, hermanos, por un obstáculo, una dificultad, que eso no te detenga para realizar un proyecto, para realizar algo.
que detrás siempre está Dios, que más bien sea un empuje. ¿Para qué? Para que en el fondo, hermanos, podamos dar lo que podamos dar. Como dice la Sagrada Escritura, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que hemos podido, que Dios nos use como instrumentos, pero que las dificultades, hermanos, no sean un obstáculo para parar ahí los proyectos de Dios, para parar lo que Dios en el fondo quiere que muchas veces hagamos. Por eso dice el Papa, no debemos instalarnos en las quejas, sino en la providencia de Dios. Lo que nos agota en nuestra vida son muchas veces la queja, el crear un ambiente de que no se puede, el pesimismo estéril. Hay mucha gente que vive, fíjate la frase que pone, hay mucha gente que vive con cara de ternera, condenada a la muerte toda la vida, que en el fondo no va a salir de la dificultad, que siempre va a vivir así. Y eso, hermanos, es imposible, porque Dios siempre aparece, hermanos, en nuestra vida. Te leo también otro pensamiento de un autor anónimo, dice, la prueba del valiente está en saber sobrellevar cualquier derrota, sea la que fuera, sin perder el ánimo. Fíjate, la prueba del valiente está en saber sobrellevar cualquier derrota, porque convierte la derrota tantas veces en un don, que en el fondo le ayuda para su vida. Dios nunca, dice el Papa, Dios nunca nos deja en la noche de oscuridad de nuestro sufrimiento, si no es para bendecirnos. Dios no te deja tantas veces en la dificultad toda una vida. No. Si no es para qué, para bendecirnos. Hay mucha gente que cuando se acerca a nosotros, al menos yo lo experimento, gente que se queja de su vida, que toda su vida va a ser así, como que si Dios se hubiera metido con ella, con él, con su matrimonio, como que si Dios no lo suelta. Padre, siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades, siempre tenemos obstáculos, nos hemos acercado más a Dios y mire todo lo que nos viene y no nos damos cuenta, hermanos, como dice el Papa, Dios nunca nos deja en la noche de oscuridad de nuestro sufrimiento, si no es para bendecirnos. Dios muchas veces, hermanos, permite ese obstáculo, esa dificultad, porque te quiere bendecir, nos quiere bendecir, hermanos, Dios a cada uno de nosotros. Por eso que ante las dificultades hay que sacar siempre, hermanos, a relucir esos recursos que muchas veces pensábamos que no los teníamos y sin embargo los sacamos y sin embargo salen. Por eso yo les invito ahorita a ver este último videíto del Papa San Juan Pablo II y te voy a explicar un poquito más cómo, hermanos, las dificultades, los problemas nos ayudan a crecer. Por eso la palabra crisis no es para bajonearnos, la palabra de crisis, hermanos, es para crecer, para crecer. Les invito a ver este video. He visto este video, que es cortito, pero les invito a ver su película, es muy bonita. Karol, el hombre que llegó a ser papa. Así se llama esta película, Karol, el hombre que llegó a ser papa. Polonia está pasando por una dificultad. Ha sido invadido por los nazis y luego por los rusos. Y ella le pregunta, hemos visto ahí el video, fíjense. Y al final la pregunta crucial es eso, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y por eso, hermanos, no podemos dejar solamente San José como padre de la voluntad creativa sin mirar a Cristo, sin mirar a Jesucristo, dice el Papa. Desde la cruz, hermanos, Dios ilumina también nuestra vida, igual como la de San José, nuestra valentía creativa. Porque esto, hermanos, que yo les decía al inicio, que el aparente fracaso, he aquí el fracasado, el aparentemente fracaso. Sin embargo, desde la cruz, hermanos, se nos ha iluminado todo, desde la cruz de Cristo. Esto que aparentemente era un fracaso, se convirtió, hermanos, en un motivo de salvación, la salvación del mundo para cada uno de nosotros, queridos hermanos. De repente tú estás pasando una dificultad, tú estás pasando un problema, tú estás pasando un obstáculo, estás pasando algo en tu vida, en tu matrimonio, como persona, una enfermedad, etc. Miremos la voluntad creativa, fíjense, de San José,
esta valentía creativa de San José, fue creativo. Supo sacar de la dificultad, hermanos, algo bueno. Lo que yo siempre a veces, hermanos, les pongo el ejemplo de la manzana podrida. Cómo Dios a veces de las manzanas podridas, pareciera que no sirvieran esas manzanas podridas. Pero si vamos al corazón de la manzana, siempre rescatamos algo bueno, el corazón, sus semillas. Dios, hermanos, de las dificultades, que eso aparentemente fuera algo malo, Dios saca siempre algo bueno, siempre saca algo bueno. Por eso contemplemos, hermanos, también esta noche la cruz de Cristo, que para los discípulos tantas veces también que lo siguieron, y que muchos que lo siguieron al Maestro, cuando lo vieron ahí, como los discípulos de Maús, que se sintieron ese fracaso en el corazón, porque el Maestro les había dicho que era el Mesías, y se sintieron fracasados, ellos también. Este que nos había dicho que era el Mesías, lo han crucificado. Y sin embargo, iban tristes. Y esto, hermanos, puede ser nuestra vida tantas veces, porque la dificultad, porque el obstáculo tantas veces nos entristece, el problema, lo que tú puedas estar pasando, los discípulos de Maús. Pero sin embargo, hermanos, el Señor nos ha mostrado que detrás de esta cruz siempre hay una resurrección, que detrás de ese aparentemente obstáculo, esa aparentemente dificultad, siempre, hermanos, vamos a encontrar ese gran milagro de parte de Dios, que muchas veces es hasta encontrarnos con el mismo Dios. San José, hermanos, padre de la valentía creativa, esta noche nos enseña a que las dificultades para él han sido un don, un regalo. No se ha quedado tirado, no se ha quedado ahí. Al contrario, Dios le concedió esta valentía creativa, ¿para qué? Para ver en la noche de la huida de Egipto, planear cómo hacer las cosas, para ver dónde el Señor iba a nacer, acomodar ese establo, arreglarlo, para que sea un lugar de acogida, como les decía al inicio. Entonces, hermanos, yo les invito, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, a que cuando venga nuestra dificultad, cuando venga un problema, un obstáculo, podamos hacer del obstáculo, de la dificultad, un don para nuestra vida, que viene de Dios, y que eso, hermano, nos ayuda a fortalecernos más en nuestra vida, y que cuando veas obstáculos, o cuando veas gente que pone de repente obstáculos, pone peros por aquí, pone peros por allá, porque aparentemente eso no va a triunfar, fiémonos de Dios, porque también el Papa nos habla de esto, de la providencia de Dios, de fiarnos en la providencia de Dios, porque San José se fía de la providencia de Dios, se coge de Dios, no se queda solamente en sus pensamientos, no solamente se queda en lo que él puede hacer, no, sino que él se fía de la providencia de Dios. Entonces estamos llamados también nosotros a entrar en ese camino, hermanos, de la valentía creativa, pero fiándonos en la providencia de Dios, porque Dios, como les digo, es el único que puede sacar de la muerte vida, de tu obstáculo, de tu dificultad, de eso que puedas estar pasando. Iluminado desde la cruz de Cristo, hermanos, podemos sacar mucho, mucho. Por eso, este último video que hemos visto, hermanos, vemos cómo San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, pasó dificultades, pasó problemas, pero Dios le concedió también esa valentía creativa, de ser creativo, de ver la forma cómo ayudarle a su gente a salir adelante. Recuerda que él perdió a su mamá desde pequeño, perdió a su hermano Lolek desde pequeño también, se quedó con su padre, pero luego muere su padre. Cuántas dificultades, cuántos obstáculos, pero sin embargo Dios lo preparaba para algo grande. Por eso, hermanos, los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Como dice este cardenal vietnamita, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Por eso, hermanos, que esta noche podamos ver las dificultades, los obstáculos, como un don, hermanos, como un regalo de parte de Dios. Como dice el Papa, hermanos, convertir lo que aparentemente puede parecer en nuestra vida en un obstáculo, en un don, en un regalo. Fíjate, por eso que cuando te tiren piedras, cuando te tiren ladrillos, que te los tiren, porque con esas piedras, con esos ladrillos, puedes construir muchas cosas, puedes hacer grandes cosas, que con esas dificultades que te encuentres en esa vida, que se te cierra una puerta, recuerda que siempre se abre otra. San Juan Pablo II, cuando una luz se apaga, otra se enciende. Se te cerrará una puerta, y a veces, hermanos, los obstáculos nos ayudan a avanzar. Eso es lo importante, hermanos. Yo se lo digo
como experiencia en mi vida sacerdotal. ¿Cuántas veces he encontrado obstáculos ante un proyecto? He encontrado obstáculos por gente X, pero no han sido un motivo para quedarnos ahí y dejar ahí todo, no, al contrario. Para mí los obstáculos han sido un empuje para seguir y llevar a cabo ese proyecto. Eso tiene que ser en nuestra vida, hermanos, ese trampolín. ¿Para qué? Para lanzarnos, fiados, hermanos, de la gracia de Dios, fiados de la gracia de Dios. Por eso siempre, hermanos, yo recuerdo a mi rector, el señor Javier, yo recuerdo que él siempre nos decía, si ustedes no se aprenden a fiar de la providencia de Dios, los proyectos que ustedes lancen en sus parroquias, muchas veces los van a llevar de manera humana y les van a parecer imposibles. Pero cuando ustedes, decía él, cuando ustedes se fíen de la providencia de Dios, verán cómo Dios actúa. Yo recuerdo, hermanos, que él nos enseñó algo en el seminario. Cada vez que llegaba la fiesta de San José Obrero, él nos enseñó algo en nuestra vida. Cojan una estampita de San José, y él nos decía que esto lo hacía San Juan Bosco. San Juan Bosco era devoto de San José. ¿Qué hacía San Juan Bosco? Cogía una estampita de San José y cuando él quería levantar una casa, agarraba, hacía un huequito en la tierra y lo enterraba a San José y le decía, San José, tienes que trabajar para este proyecto. Y ahí vemos, los salesianos tienen casas en casi todo el mundo. Tú vas al asilo de ancianos, aquí en Piura, tú entras, ni bien entras, vas a encontrar a un San José. ¿Qué tiene San José a los pies? San José ahí tiene unas copitas con arroz, otra copita con menestra y otra copita con aceite. Y pregúntale a las madres, madre, ¿y ese detalle que tiene San José, arroz, menestra y aceite? Y las madres dicen, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él tiene que proveernos aquí también. Él es el rector. Fíjense esos detalles. La valentía creativa, hermanos, porque ante las dificultades, ante los obstáculos que podamos estar pasando tú y yo, hermanos, tenemos que ser creativos, sacar de ese obstáculo, sacar de esa dificultad, hermanos, siempre algo bueno. No nos quedemos en la dificultad viéndola como algo malo. Saquemos a relucir lo bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, y vamos a ver, hermanos, que toda dificultad más bien es un trampolín. ¿Para qué? Para contemplar lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Envío un saludo a todos los que nos siguen en la transmisión, a Dayana Romina Albán Alvarado, Lewis Sandoval, Abel Charelli, al padre Reimer Flores Sancajima, que nos sigue en la transmisión, Carmen Coronado Chinchay, a Winston Lai, a las niñas también del Hogar Madre del Redentor que nos siguen, a mi madre Mercedes, que está también en la transmisión, a Magali Hernández, Rosa Alvarado Rojas, Denzel Beji, Javier Antón, a Mirna Tatiana y en San Clemente, a todos los que nos siguen en la transmisión, hermanos, de cara a estos temas que espero que nos ayuden, hermanos, para nuestra vida. Todo obstáculo, toda piedra en el camino nos ayuda muchísimo. Abel Charelli, Luis de Dios, Antonella, que sigue mi pequeñita, también que sigue estos temas en la transmisión. A Diana también, que nos sigue de manera presencial, a Víctor, a Gustavo, etc. Bueno, que Dios, hermano, nos ayude. Ya termino con este tema. Que Dios nos conceda, hermanos, la gracia de la valentía creativa. ¿Qué es la valentía creativa de San José, hermanos? Cuando en las dificultades, como dice el Papa, sacamos algo bueno. Cuando en los obstáculos sacamos lo bueno. Eso es lo más importantísimo, hermanos, en la vida. Sacar de cada obstáculo, de cada dificultad, de cada problema, lo bueno. Hay mucha gente que se entretiene en las dificultades. Busca más y escarba más en la dificultad que en la solución. No nos quedemos, hermanos, en la dificultad, no nos quedemos en el problema. Mirad a San José, que pudo solucionar las cosas. Pudo, con esa valentía creativa, solucionar muchas cosas. Y a eso estamos llamados, hermanos, también nosotros. Por la familia Juárez Guerrero, por María Isabel Merino Chávez, Martín William Jacinto Fiestas, ahí en Sechura también que nos sigue, Nancy Tabada. Bueno, a cada uno de ustedes, que esto, hermano, les ha ayudado para su vida, para nuestra vida, fiándonos, hermanos, de esta gracia de la valentía creativa
de San José. Y recuerda, hermanos, este pensamiento: prefiero los que encienden una luz que los que maldicen oscuridad. Te puedes quedar renegando de la dificultad, del obstáculo. No te quedes ahí. Prefiero los que encienden la luz, los que buscan la solución, los que no se quedan en el obstáculo, sino que buscan la solución al problema y ven la solución. No se quedan ahí, hermanos, porque nos podemos deleitar del problema, nos podemos deleitar de la dificultad, pero si busca la solución, eso es gratificante, hermanos, para nuestra vida y la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie, vamos a hacer la oración final. Decimos juntos: oh glorioso San José, que en las dificultades me concedas tu valentía creativa, para no ahogarme en ellas, sino que pueda verlas como un don para mi vida. Concédeme la gracia de que cada día pueda refugiarme en la cruz de tu Hijo Jesucristo, donde pueda encontrar los consuelos eternos para mi vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Que tengan buenas noches y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Mañana tenemos el tema también a cargo de Monseñor Luciano, a las 8:30 de la noche. Muchas gracias. No se olviden también de comprarnos las rifas. Nos quedan todavía estos talonarios, este talonario. Aquellos que nos quieren seguir colaborando nos pueden escribir a nuestra página, nos pueden colaborar con un tiquecito para la construcción, seguir en los acabados de ese templo. Dios le bendiga. 10 solcitos, nada más. Gracias. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios.